Pues nuevamente les saludo, soy su hermano y amigo Javier Hermoso, director de esta escuela apostólica y profética, y estamos con el curso eh, La Guerra Espiritual del Príncipe de Paz. En este curso llegamos al punto del capítulo 3 de nuestra serie de libros. Son 3 libros en este curso, y en el capítulo 3, que se llama Espadas y Antorchas, el, el alumno ya debe de estar activado, ¿verdad? Esa es la intención, la proyección activado, ya debe estar conociendo más de la guerra espiritual. Y hoy vamos a ver el tema, las bases de nuestra victoria. La victoria mía es, recuerdo un himno de la iglesia tradicional histórica que decía: Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es, ¿verdad? Quienes lo conozcan saben que es hermoso. Y bueno, ¿por qué una victoria? Porque la iglesia nació para ser victoriosa. La iglesia nació para ser triunfante. La iglesia, usted nació de nuevo para ser también una iglesia militante, pero esta es una decisión. Y eh, hace tiempo conocí a una hermana que es una verdadera líder internacional. Ella es presidente de AGLO. AGLO Internacional es una de las primeras asociaciones de mujeres, asociaciones cristianas. La hermana Jane, la conocí bien, asistí a algunas clases o pláticas que daba Jane Hansen Hoyt. Y ella estaba convencida, yo creo que nunca he visto una mujer más guerrera que ella, y con un aspecto así de esas personas que no rompen un plato, así que son muy tranquilitas, muy dulcecitas, ¿no? Pero no rompen un plato, rompen toda la vajilla completa cuando se trata de la lucha. Y ella decía: Satanás no es nuestro enemigo, ¿eh? Nos equivocamos cuando le decimos el enemigo. Quiero que sepan que nosotros la iglesia, somos sus enemigos, ¿verdad? Y de veras que con esa unción nos abre los ojos, porque dice: el terror de la cruz para Satanás y sus ángeles y demonios es impresionante. Las clases pasadas decíamos cómo empezó el enorme pánico, terror de Satanás cuando el Señor Jesús se bautiza en agua en las aguas del Jordán. Y cuando Él se bautiza, se oye una voz celestial. El Rey Creador del universo habla a la tierra. Y está presente también el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Pero la voz que se oye del cielo hacia la tierra, bueno, fue tan impresionante para Satanás que el enemigo de nuestras almas ha de haber tragado en seco ahí su miedo, su terror, porque ¿qué dijo la voz? La voz del Padre en los cielos, del Creador del universo, dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Retumbó esa voz en los cielos abiertos y empezó el pánico del enemigo y empezaron los ataques, los choques de poder, empezó la tentación y nuestro amadísimo Señor Jesucristo venció en todo. Entonces hoy quiero decirte, como decía la hermana Jane Hansen, nosotros somos los enemigos de Satanás. Cristo Jesús ya derrotó a Satanás. Está escrito. Y no solo a Satanás, Satanás tiene ángeles gobernantes, tiene autoridades,
que se les dio gobierno y autoridad celestial y la cambiaron. En lugar de obedecer a Dios, se volvieron rebeldes al Señor, pero se quedaron con esa autoridad porque Dios siempre va a respetar las unciones que Él da. Finalmente, todos esos gobernadores y autoridades malvados fueron derrotados por Jesucristo. Y ya dijimos que nuestro amadísimo Señor Yeshua vino como hombre lo derrotó, no como Dios en la eh, excelente preeminencia de su gloria y de poder, no, vino como un hombre de carne y hueso, con las debilidades del ser humano, pero nunca hubo en el pecado, y esa es la razón por la que lo derrotó, ¿verdad? Me gusta mucho una canción que en su tiempo hace los que son quinceañeros, la recuerdan, de Marcos Witt, que se llamaba Venció, ¿verdad? Venció, Cristo venció, ¿no? No, en su tiempo eran unos avivamientos con con esa rolita, como dicen los jóvenes, eh, que nos ha dado la convicción de la victoria absoluta de Jesucristo. Y venció con una obediencia perfecta, a costa de su propio dolor, ¿verdad? El verbo se hizo carne y estando en la condición de hombre, porque ya como hombre, se hizo obediente y obediente hasta la muerte. Y no cualquier clase de muerte, ¿eh? No fue un balazo fulminante en la cabeza y ya, no, muerte de cruz. El apóstol Pablo así lo describe. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es decir, con la muerte de cruz es horrible. La cruz fue un instrumento de tortura inhumano que idearon precisamente los romanos, el imperio romano, para atormentar a los más asquerosos, a los más viles, a los presos, reos más desgraciados, infelices y perversos que pueda haber. Según el derecho romano, que de ahí viene toda la ciencia del derecho legal, la cruz era la ejecución capital. La cruz se generó como un instrumento de tortura para que sufrieran antes de morir. Y dice la escritura que el Señor Jesús, conociendo eso en su obediencia al Padre, a cambio de nuestros pecados, sufrió la cruz. Por eso le amamos, le admiramos. No sé usted, pero yo muchas veces me he preguntado cómo fue posible que me amaras tanto. No sé usted, seguramente sí, que tomaste ese luz y lo tomó para vencer. Dice la escritura, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él. Repita usted, me dio vida juntamente con él. Y luego dice, perdonándoos todos los pecados. No algún pecado, nada más no, todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
Y despojando, usted puede decir allá en casa, y despojó, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El maligno expuso su impiedad en la cruz y Jesucristo expuso su obediencia perfecta y su entrega, ¿verdad? Ahora aquí en una escuela apostólica y profética, pues un profeta del Señor sabe y está muy consciente que Satanás tiene celos malignos y tiene una envidia enorme por la novia de Cristo, por la esposa de Cristo. Cuando digo la novia es la desposada, ¿no? La que no ha llegado todavía al momento de la boda, porque las bodas serán en el cielo, pero ya estamos desposados. Satanás tiene celos malignos y envidia por la novia de Cristo, que es la iglesia. Eso lo debes de saber muy, muy bien. Y si tienes un grupo de discipulado, hácelo saber, porque muchos piensan que ya la iglesia ya está en miel sobre hojuelas. Pues no, hay un enemigo. Perdón. Pero, ¿de qué se deriva esa envidia, esos celos malignos? En clases pasadas vimos que después de la ascensión del Señor a los cielos, su resurrección y su ascensión, siguieron los enfrentamientos con el diablo y en el Nuevo Testamento prácticamente todos los escritores de las cartas hablan de algún enfrentamiento contra el enemigo. En el libro de Hechos, por ejemplo, abundan, ¿no? Pero ¿a qué se debe ese enojo, esa envidia, esos celos? Bueno, en Apocalipsis 19:7 dice, regocijémonos. Regocijo es más que gozo, ¿eh? Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero se han preparado porque han llegado, ¿verdad? Entonces, está escrito que habrá unas bodas impresionantemente, una fiesta celestial, y un profeta del Señor sabe que Satanás tiene celos, es un celoso, Señor lo reprenda, tiene celos por la novia de Cristo que es la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque el Señor en la palabra profetiza de su pueblo, de la iglesia. La iglesia es amada y perfecta ante Dios, ¿verdad? Es como una reina, está una imagen de la reina Esther allí. Y dice el Salmo 52, desde Sión, perfección de hermosura. ¿Alguien puede repetir allá en casa, perfección de hermosura? Dios ha resplandecido. Y se está refiriendo precisamente a la desposada del Señor. Pero ¿por qué los celos del diablo? Bueno, porque Satanás en su momento fue perfecto en hermosura y por eso la cela y la combate. Cuando él tuvo la rebelión, Satanás era un poderoso, un bello ángel en las cortes celestiales, ¿verdad? Sintió envidia de Cristo y comenzó a confabularse en contra de él.
En Lamentaciones 2:15 dice, ¿es esta la ciudad de la cual decían, la perfección de la hermosura, el gozo de toda la tierra? Cuando Jerusalén fue destruida, ¿verdad? Pero ahora vean en Ezequiel 28:12 la revelación que da el profeta Ezequiel. Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios. El rey de Tiro es un prototipo del propio Satanás, de Luzbel, ahí en el cielo, en su rebelión. Ve cómo le dice, así dice el Señor Dios, Adonai en los cielos. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Ve, ve cómo era Luzbel. Y de repente, bueno, pues aquí en la tierra aparece la iglesia, que es perfección de hermosura, pues el canijo diablo, el Señor lo reprenda, pues se llena de celos, ¿no? ¿Verdad? La iglesia en Cantares, se dice que el libro de Cantares es un libro romántico, es un libro incluso erótico, de los amores entre el Señor y su esposa, la iglesia. Es una parábola muy bonita. Y dice esta parábola en Cantares de Salomón 4:9 al 10. Es como si el Señor le estuviera hablando a su amada iglesia. Has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía, has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos, con una sola hebra de tu collar. Cuán hermosos son tus amores. Hermana mía, esposa mía, cuánto mejores tus amores que el vino y la fragancia de tus ungüentos, que todos los bálsamos, ¿no? No, hombre, con ese romanticismo, ¿verdad? ¿Cómo no se va a entregar la iglesia a su Señor? Por eso la iglesia es la esposa amada por la eternidad. Por eso el maligno nos odia. Dice Apocalipsis 19:7, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Ay, cómo me gusta esa canción de este hermano que se fue misionero a España, ¿verdad? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Wow, ¿no? Qué precioso. Oye, 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 hermana, hermano, ¿te puedes imaginar cómo son las bodas del Cordero? ¿Te puedes ver en ese pabellón celestial, en la mano del Eterno? La esposa es espiritual. El Señor es el Espíritu, millones de ángeles de fiesta. Si hacen fiesta cuando se salva el pecador. Cuando aceptaste a Cristo hubo una fiesta en los cielos. Ahora te imaginas ya cuando se hace el desposorio celestial. Ay, Dios mío, yo de veras que me emociono mucho. Gloria al Señor, qué hermosa es una boda bien llevadita, ¿verdad? Pues va a ser la boda perfecta. Ahora,
hay algo muy importante, ¿verdad? Un profeta tiene muy presente, y yo diría toda la iglesia debería de tener muy presente, hoy día, ahora en el siglo XXI, que la misión de Satanás es corromper y destruir y manchar y a la novia de Cristo, a la desposada del Señor. ¿Por qué? Por sus celos, por su envidia maligna y nociva. Esto está clarísimo en el libro de Revelación, en Apocalipsis 12:7, amados del Señor. Ve qué dice. Entonces el dragón, ¿quién es el dragón? El maligno, la serpiente antigua, cuyo nombre es Diablo y Satanás. El dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra. ¿Qué está haciendo? Guerra. Por eso este curso se llama La guerra espiritual del príncipe de paz. Y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es la descendencia de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, de Yeshua, nuestro Mesías. O sea que en el momento en que nosotros decidimos voy a obedecer a Dios, yo tengo el testimonio que Yeshua es mi Señor y mi Salvador. Hay un dragón enfurecido que va a hacer guerra. Ahora, vamos. Vamos a hacer un poquito más de análisis de la iglesia. Pido revelación al Espíritu Santo para que los que están viéndonos puedan entender la siguiente revelación. 3 formas de mirar a la iglesia del Señor. Todos pertenecemos a alguna iglesia local, algunas de una manera, otras de otras. Hay diversidad de formas de llevar el culto, la doctrina. Pero bueno, aquí no se preocupe, aquí predicamos el reino de Dios, no sobre las iglesias locales. Vamos a ver 3 aspectos, 3 grupos distintos de personas que pertenecen a la elegida de Dios, a la iglesia elegida de Dios. Ahí les va. Bueno, primero le llamamos la iglesia militante. La iglesia militante, la que milita, dice, son aquellos elegidos en la tierra en un momento en particular de la historia, dice Efesios 1:10, para reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué te parece? Cuando hay hombres y mujeres que están dispuestas a poner todo bajo los pies de Jesucristo, esa es la iglesia militante. Te invito a que participes con la iglesia militante. Entonces, la iglesia militante es la iglesia que marcha en este mundo, y esa iglesia militante se va a volver la iglesia triunfante. La iglesia triunfante es la iglesia que va a participar en un movimiento espiritual que se llama el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque es una iglesia que milita, la iglesia que marcha en este mundo dándole la gloria al Señor, que ama al Señor, que sigue al Señor Jesús. Va a llegar un momento celestial que se llama el arrebatamiento. A ver, hay 3 grupos distintos de personas que pertenecen a la iglesia elegida de Dios.
Ya dije la iglesia militante, pero ahora está lo que llamamos la iglesia triunfante. Yo quisiera que hubiera aquí entre nosotros, amados del Señor, dos personas que me ayuden a leer, que pongan su manita, que tengan su Biblia a la mano y que sean, pero bien chispis para buscar los versículos, pero de veras rápidos. Cuando digo chispis es para buscar rápido. Bueno, ya está Marisol y Sonia Valle Pérez, gracias por su cooperación. Yo les voy a dar los versículos que están aquí en las diapositivas. Háganos favor de leerlos para entender a fondo, con la ayuda de la palabra que es viviente y eficaz, el asunto. Bueno, ya dije de la iglesia militante, ¿verdad? Pero hay una iglesia que de la militante surge la iglesia triunfante. Existen aquellos elegidos que ya han peleado la buena batalla, quienes han acabado su carrera y se han ido a la gloria junto al Señor. Hermana Sonia, segunda de Timoteo 4:7 al 8 y Marisol Santos, Apocalipsis 6:10. Si nos hacen favor de leer al grupo, gracias. La Dice, iglesia triunfante. he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amén, esa es la iglesia triunfante. Escuchamos Apocalipsis 6:10 con nuestra hermana Marisol. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En los que moran en la tierra. Bueno, ellos son la iglesia triunfante, ya está con el Señor. Es aquella iglesia que ha guardado la fe, que ha guardado la fe y que ha luchado como Pablo, ¿no? Decía esta elegida de Dios, pero hay otro tercer grupo, y este también es tan importante como la iglesia militante y como la iglesia triunfante. Vamos a conocer este tercer grupo. Hermana Sonia, si nos ayuda con la segunda de Pedro 2:9 y Marisol con Romanos 8:29-30. Hago un comentario. Este tercer grupo le llamamos la iglesia latente. ¿Por qué latente? Bueno, son aquellos que pertenecen a la iglesia por elección, pero aún están por nacer de nuevo, son como bebés en gestación en el reino de Dios y están por nacer y ser llevados al arrepentimiento y a la fe. Decía Isaías, Sión está de parto, ¿verdad? Llega un momento en que Sión está de parto. A ellos les llamamos la iglesia latente, la iglesia oculta, la iglesia que todavía va a nacer, va a prepararse y que Dios está dando un tiempo para su gestación y para su nacimiento antes de su venida, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, repita conmigo, hay una iglesia latente. Hay una iglesia latente. Adelante si quiere leer segunda de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio.
Creo que me equivoqué. Segunda de Pedro 2:9, Sí, o no será primera de Pedro 2:9, que dice, el Señor no retarda su promesa, como según algunos la tienen. algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa era primera, ¿verdad? No, segunda de Pedro 3:9. El Tres. Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bien. Es- Esa iglesia latente vendrá al arrepentimiento y a la fe con el llamado de Dios. Marisol Santos, si quiere leer Romanos 8:29-30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, vean ustedes, hay una iglesia militante, una iglesia triunfante y una iglesia latente. Pero vamos a ver un poquito más de la militante, ¿no? Que me atrevo a decir somos nosotros. Amén. La iglesia que marcha en la tierra es llamada con mucha razón la iglesia militante, es la iglesia combatiente de nuestros tiempos, ¿no? Hay un llamado y su vocación es la guerra. Vamos, hermana Sonia, por favor, segunda de Corintios 10:3 y 4. Sí. Marisol, primera Timoteo 1:18. Luego, ya que estás en Timoteo, Marisol, por favor, segunda a Timoteo 2:4, ¿no? Sí, vamos a leer y continuamos después. Vamos. El 10, llama, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. amén, alguien diga amén. Andamos Amén, en la amén. carne, pero no militamos según la carne, ¿sí? Nuestra hermana Marisol, primera Timoteo 1:18 y la segunda 2:4. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Milites por ella la buena milicia. Y segunda de Timoteo 2:4. Se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Está mi, ¿eh? Ninguno que le entra con el Señor se enreda en los negocios de la vida. Entonces, los miembros de la iglesia militante son los que han decidido ponerse la armadura de Dios. Vamos a leer más adelante un estudio que se llama la armadura de Dios. Efesios 6:10-18, por favor, lo quiere leer, hermana. Son varios versículos, pero muy importantes en la Biblia. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo
y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén. Esta es la buena iglesia militante. ¿Quién es el capitán de una iglesia militante? Es Cristo Jesús, el capitán por excelencia. Si tienes la bondad de leer, Marisol, por favor, Hebreos 2:10 y Apocalipsis 19:11-16. Amén. Cristo es el... Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. Amén. Cristo, nuestro capitán, bendito sea. Le adoramos. Y Apocalipsis 19, 19, 11 al 16. sí. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué le parece ser parte de la iglesia militante? Vamos, allá en casa, haga una afirmación y diga, soy un soldado, soy una soldada del ejército de Dios. Vamos, hágala, diga. Eso es, usted es la iglesia militante, ¿verdad? Amén, ¿verdad? El término militante significa que la iglesia no solo está lista para la batalla, sino que también se encuentra dedicada a la guerra. Ya dijimos, la guerra espiritual. Esta es una vocación y vida de la iglesia. Es una vocación de toda la vida, ¿verdad? Es tiempo de desenvainar su espada, aleluya. Hermana Sonia, si nos lee segunda de Timoteo 2:4, ese término militante. Amén. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahí está, ¿verdad? Buen soldado de Jesucristo. Amén. No sé si tú quieres ser un buen soldado de Jesucristo. A esta altura ya de este curso en capítulo 3, antorchas y espadas, creo que ya debe de haber en tu corazón esa decisión. Esta diapositiva, vela con detenimiento, es impactante para mí.
El Señor como rey, como un soldado victorioso, camina firmemente con su toga real de hilos dorados, su cinto de oro. Gloria a Dios, lleva en pectoral de oro el árbol de la vida. Y hay soldados de todos los tiempos, soldados del ejército de Estados Unidos, romanos, españoles. Están soldados musulmanes, veo armaduras antiguas, soldados africanos, eh, soldados de la China, aún nazis, postrados ante Jesucristo, soldados franceses del siglo XVIII, vikingos, jefes sioux, guerreros antiguos, aztecas, egipcios, postrados, los espartanos, los chinos, soldados de Beirut, de todas las naciones de la tierra, rindiendo un homenaje al Rey de Reyes, al verdadero capitán. Esta es la iglesia militante. Vamos a dar un stop para comentarios del grupo. Vamos a dar una pausa. Tres. Bien, pues después de haber hecho el estudio de la iglesia triunfante, la iglesia militante y la iglesia latente, los que militamos, no según la carne, tenemos que aprender esta parábola preciosa que dio el apóstol Pablo sobre la armadura de Dios. Vamos a ver que Dios nos ha dado una armadura, no es nuestra como propietarios, la armadura es de Dios, Él es el propietario. Pero ¿a quién se la da? A los creyentes, a la iglesia militante. Dice así, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y cuando dice toda, es toda, son 6 piezas. Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué quiere decir? Que va a haber días malos. Pero con la armadura podemos resistir otra vez. La palabra resistir es un término de milicia, un término de guerra. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes, como cuando ibas en la primaria y allá en el patio de la escuela decían, firmes, ya, y todos derechitos. No. Estar firmes, ¿verdad? Y decía que era una parábola, seguramente cuando Pablo estaba en sus prisiones, encadenado, escribiendo las cartas, sufriendo, ¿verdad? Seguramente estaba un soldado con su armadura puesta, un soldado romano, ¿no? Porque la alegoría que él hace es referente a la armadura de un soldado, ¿sí? Y el cristiano tiene una armadura y pieza por pieza, Pablo se fija en la armadura del soldado romano y la traduce a términos cristianos, ¿verdad? Es lo que conocemos como la armadura de Dios, ¿verdad? Y dice que la hemos de tomar, ¿no? Y vean ustedes el completo del versículo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad, el cinturón de la verdad, ¿no? Que ciñe los lomos se refiere a las partes dadoras de vida, vestidos de la coraza de justicia que va a cubrir el pecho y la espalda, ¿no? Del soldado,
Dice, calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ahí está otra pieza, ¿no? Donde caminamos va el Evangelio de Dios, el Evangelio del Príncipe de Paz. Pero dice Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tienes el escudo de la fe, corres riesgo. Dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Él lanza saetas, flechas de fuego. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación que nos va a cubrir la cabeza, la mente, los pensamientos. Es vital tomar el yelmo de la salvación. Y luego dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí están, ¿verdad? Esas 6 piezas. Vamos a tratar de analizar qué nos quiere decir la Escritura. Solo en Dios hay triunfo, solamente en Dios hay victoria, solamente hay grandeza, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí en esta escuela apostólica y profética que un profeta sabe recibir 3 cosas: la orden, la advertencia y la esperanza. ¿Por qué? Porque dice, toma la armadura de Dios. Es una orden, ¿eh? No es si quieres. A ver, cristianita, a ver si te quieres poner la armadura de Dios. No, somos iglesia militante. La advertencia, para que podáis resistir en el día malo. Jesucristo nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay día malo. Es la advertencia, toma tu armadura. Y luego, y habiendo acabado todo, esa es la esperanza, que en algún momento se va a acabar el día malo. Dios no quiere que estemos todo el tiempo sufriendo ni nada de eso, sino todo lo contrario, que también disfrutemos de la vida y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿verdad? Entonces, como profeta de Dios o cristiano, vamos a poner ahí, eh, recibe la orden, la advertencia y la esperanza, ¿no? Todo esta armadura tiene un significado, ¿verdad? Vean 6 elementos. El cinturón, pues es la verdad. ¿Qué te va a proteger el cinturón de la verdad? Pues contra las mentiras, contra la corrupción en un mundo lleno de mentiras, de corrupción, de falsedades, ¿no? La coraza de justicia, ¿qué protección te va a dar? La tentación del pecado. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿verdad? Los zapatos eh, es compartir el evangelio. Eh, te va a poner protección contra falsas religiones y te va a dar autoridad para hollar serpientes y escorpiones. El escudo de la fe, te va a dar una protección contra la acusación, contra la condenación. Los dardos de fuego del enemigo son a veces depresivos. El yelmo es la esperanza de salvación bendita que tenemos, te va a dar una protección contra la duda, contra la incredulidad en la mente, ¿verdad? Todo esto nos protege. Y la espada, que es la palabra de Dios, bien afilada, nos va a proteger contra las mentiras, las distorsiones de Satanás y nos va a permitir atacarlo cuando sea posible todas las veces, ¿verdad? Vean, la armadura de Dios es una parábola muy, muy importante. Y aquí hay 2 cosas que he encontrado, ¿verdad? Y quiero comentarlas. Yo no sé tu iglesia, yo no conozco muchas veces a los pastores de todos ustedes,
¿verdad? Quizá algunos ni siquiera tienen paternidad, pero un día les vamos a dar el curso de una escuela de paternidad. Yo creo que tanta falta hace Dios. Bueno, hay dos mitos que opacan la imagen de la armadura de Dios. El primer mito es que dicen, es que es una forma literaria de expresar virtudes morales, ¿no? O sea, no, no es cierto, no es una forma literaria, es una forma espiritual. Es espiritual para la iglesia militante. Dos, el otro mito es que la armadura es netamente defensiva, es para que te defiendas. Pásate toda la vida defendiéndote. No, tienes que atacar también. Y por eso, cíñete de toda la armadura. Un guerrero que jamás ataca al enemigo y solo se limita a defenderse, ¿no? Está atrapado. Y un ejército que hace lo mismo nada más de estarse defendiendo, no es apto para guerrear, ¿verdad? Aquí en nuestros cursos, en los 5 tomos, 6 tomos que damos, ¿verdad? Siempre tratamos de inducir que el cristiano también sea ofensivo en contra del enemigo. Ofensivo en esencia es portador de la palabra, que es la espada, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ceñidos los lomos de la verdad. Físicamente se refiere a la cintura y la faja de la parte genital. Eh, Cuando dice los lomos ceñidos es en la parte genital. Es el calzón, para que me entienda. Pero era un calzón fuerte, un calzón que también fajaba la parte del estómago como un cinturón. Entonces corresponde al principio de reproducción. Cada cristiano también con la verdad va a dar a luz, va a generar a otros creyentes, ¿no? Es un principio de reproducción tal como lo expresa la fidelidad a Cristo y a la palabra, ¿verdad? La verdad es nuestra vida, hermanos. No podemos ni debemos mentir en nada. Eso de mentiritas piadosas o mentiritas blancas, pues mejor evitarlas para no caer en tonterías, ¿no? El diablo nada más está esperando algo para empezar a hacernos culpables. El diablo puede tomar ventaja, pues es padre de mentira, él es padre de mentira. Y el cristiano no debe mentir. Si vas a mentir, mejor cállate, calladito te ves más bonito, no des lugar a la mentira ni piadosa, mentira blanca, no hay ni piadosa ni blanca, mentira es mentira y verdad es verdad. ¿Sí? Vamos a ver la coraza de justicia. La coraza de justicia va a cubrir el pecho donde está el órgano vital. ¿Cuál es el órgano vital de nuestro cuerpo? El corazón. El corazón bombea eh, miles, millones de litros de sangre, por decir, ¿no? Es la misma sangre, pero bombeada muchas veces el corazón. La coraza de justicia cubre su corazón con la justicia que santifica y da poder para refutar las acciones del enemigo. Vean ustedes, las corazas eran metálicas y ceñían espada y pecho, ¿sí? Ahí está una coraza de justicia antigua romana para cubrir el pecho y cubrir la espalda. Al frente el pecho y la espalda atrás, porque son siempre traicioneras las puñaladas del enemigo. Recuerden que puede haber infiltrados o personas que por su debilidad dan lugar
a que se metan espíritus inmundos a la iglesia, en los corazones de la gente. Entonces, bueno, pues con una coraza de justicia no te van a hacer daño lo que alguna gente desee en contra tuya o de tu familia. ¿Por qué? Porque eres justo, porque eres una persona justa, ¿sí? Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿sí? Los pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Bueno, ahí está una sandalia romana, no sé si la logran ver, ¿verdad? Muchas veces piensan que la sandalia nada más ahí trae, ni siquiera es cuero de guarache, no, le ponían estoperoles de fierro, de fierro. Los caminos romanos eran de piedra. Roma hizo un gran imperio a base de caminos. Y esta expresión identifica la disposición de batallar, de evangelizar, de caminar como parte intrínseca de la proclamación del reino, ¿verdad? Por eso dice firmes, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, ¿sí? Esos estoperoles de fierro que tiene la sandalia, pues son para aplastarle la cabeza al enemigo, a las serpientes, a los escorpiones, ¿verdad? Vean ustedes, ¿no? Ahí están aplastando serpientes y escorpiones. El Señor Jesús en Lucas 10:19 dice, yo les he dado a ustedes autoridad para poder pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño, ¿no? Entonces, usted puede decir como cristiano, como profeta del Señor, esta pieza, el calzado del Evangelio, cubre mi andar diario y me permite pisar firme, hollando serpientes y escorpiones, que son tipos de demonios, ¿sí? El escudo de la fe. El escudo de la fe cubre todo el cuerpo. Vean ese escudo cuadrado. Lo protege de los dardos del maligno, ¿verdad? La constitución, la fe es la plena confianza en las promesas de Dios. Una vez le dijeron a la asociación Billy Graham, el predicador Billy Graham, él ya partió con el Señor, ya está con la iglesia victoriosa. Billy Graham les encargó a su equipo que buscaran todas las promesas que se encuentran en la Biblia. Y entonces el equipo se puso a estudiar la Biblia a fondo, y cuando le presentan los resultados al evangelista, le dicen, ¿qué cree, evangelista? Encontramos alrededor de 8,000 promesas de Dios. ¿Sí? Y esas se ponen en actividad por medio de la fe. El escudo de la fe va a repeler las flechas ardientes del enemigo, ¿verdad? Él quisiera que todos los cristianos ardieran en el infierno con él, ¿verdad? Por eso lanza fuego ¿verdad? Repele las flechas ardientes del enemigo, y son cobardes ataques de lejos, ¿eh? El diablo muchas veces no te va a atacar frente a frente. No tiene las agallas el enemigo de decirte, no estoy de acuerdo contigo en esto. Y muchas veces va a lanzar mentiras, calumnias, habladurías contra ti, contra tu familia. Pero el escudo
nos va a ayudar a evitar las heridas, con el escudo también. Es un arma ofensiva cuando se usaba para golpear. El escudo también se usaba para golpear. Había gente que sabía usar su escudo para darle en el rostro a los demonios, ¿verdad? En un ataque frontal, no nada más para la defensa de lejos, sino para el ataque de frente, ¿no? Vamos a ver el yelmo de la salvación. Usted puede ver ahí en una batalla, el yelmo era un casco de fierro, ¿no? Va a proteger la cabeza donde las heridas son mortales, ¿verdad? Un descalabro, un machetazo de espada, pues no, necesitamos tener una protección en nuestra cabeza porque nos va a defender la mente de las dudas, de las dudas de mi aceptación como Cristo. Y además, bueno, en la cabeza, pues están partes vitales, ¿verdad? Están los 5 sentidos. Está la vista, está el oído, está el gusto, está el aliento de vida. En nuestra cabeza entra y sale el aire que respiramos, ¿no? Entonces, el uso o no uso de protección en la cabeza constituye la diferencia entre la vida y la muerte en accidentes, mucho más en la guerra. Yo cuando he manejado en carreteras o en las calles, hoy día he visto muchos accidentes de motociclistas. Las motos, los motociclistas aumentaron drásticamente en los últimos 5 años. Y hay motos donde sea, ¿verdad? Y muchos no se ponen casco y cuando hay un accidente, un resbalón, un choque, pues quedan muy afectados, ¿no? Es lógico deducir que el casco es un elemento de protección. El yelmo de salvación no puede ser subestimado, ¿verdad? Póngaselo todos los días. Y toma la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios. Afila tu espada, afila tu espada. La palabra de Dios, la forma en la cual el Espíritu Santo adquiere con nosotros una vida profética, una plenitud guerrera, es a través de la espada que el Espíritu Santo nos da la eficacia en el combate, ¿no? La espada de Dios es viva y eficaz. Y dice Hebreos 4:12, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada del espíritu, el guerrero la usa ¿para qué? Para atacar y defenderse. Vean, ese guerrero de la diapositiva tiene una adarga. La adarga es una espada corta, porque hay espadas largas y espadas cortas. Les encargué una tarea al grupo, ¿verdad? Casi el 80% hizo su tarea, el otro 20% pues no sé qué está pensando, ¿verdad? Pero el guerrero usa la espada para atacar y defenderse. Debe estar afilada, sostenerse con mucha fuerza, ¿verdad? Hablábamos de aquel guerrero, de los valientes de David, que se le quedó pegada la espada a sus dedos de la mano. Y la espada se usa para atacar con firmeza, con furia, con enjundia y con todo, ¿verdad? Ahora, le voy a dar una revelación. ¿A poco nada más cree que la armadura de Dios es para nosotros, los cristianos? No. El Señor mismo también usa una armadura cuando hace guerra. Yo aprendí de un rabino una enseñanza que a mí me pareció formidable.
Muchos tienen la idea de que Dios tiene el mismo ropaje toda la vida. No, dicen los hermanos rabinos, Dios tiene diferentes vestidos. Él es un rey que se cambia de capa, de vestido, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. El Señor también usa una armadura. ¿Cómo? ¿A poco el Señor también es guerrero y todo? Claro, claro. Moisés en la oración de Éxodo 15:3, él dijo, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Por si no te lo sabías. El Señor es varón de guerra, Él también guerrea y va a guerrear, pues, se pone su armadura y cuidado cuando el Señor se pone su armadura, ¿verdad? Allá cuando este poeta, profeta Moisés canta la gloria y el poder de Jehová, allá en Éxodo 1:3, el profeta Moisés dice, Jehová es varón de guerra, ¿verdad? Y recuerda cuando el mar sepultó a los egipcios, ¿verdad? Realmente la expresión que pone ahí en Éxodo 1:3 es un hombre de guerra. Jehová es un guerrero, es varón de guerra, ¿verdad? Ahí lo vemos en la diapositiva guerreando también. Es un fuerte guerrero, además, ¿eh? Es poderoso en el combate. Muchas veces aparece, ¿verdad? En la versión de los 70 dice, el Señor que vence, que rompe las guerras, ¿verdad? Vamos a ver la armadura de Jehová esta noche. Voy a dar esta parte. Primero también tiene un cinto, el cinto de Yahweh. Vamos a llamarle el nombre bíblico de Yahweh, Señor Jehová. Adonai en los cielos. Mire, Isaías 11:5 dice, y la justicia será el cinto de sus lomos, y la fidelidad el ceñidor de sus riñones. Ahí está el cinto del Señor. Ahora, usa su coraza, también tiene coraza. Isaías 59:17. Pues de justicia se vistió como de coraza. ¿Quién se vistió? El Señor, como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, y se puso las ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, ¿verdad? Ahora, también usa calzado, ¿sí? En Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿A quién se está refiriendo? Proféticamente al Señor Jesús. En Nahum 1:15 dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que pregona la paz, celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más pasará sobre ti el malvado que pereció del todo. Ahora, ¿Jehová usa escudo? Pues sí, pues si es guerrero, ahí está. Después de estas cosas, Génesis 15:1, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón sobremanera grande, ¿no? Ahora, ¿hay yelmo? ¿El Señor tiene yelmo? Sí.
Isaías 59:17 dice, de justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Ahí está. Más claro, ¿verdad? Se puso las ropas de venganza por vestidura. Véngame, Señor, diga algo. Y se cubrió de celo como de manto. Y la espada de Yahvé. Ahí está la espada. ¿Tiene Yahvé su espada? También. Dice segunda de Tesalonicenses 2:8, que con esa espada el Señor matará al anticristo. Entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Isaías 11:4 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará. Vean cómo la Biblia nos muestra la armadura de Dios. La armadura de Dios dada al hombre y la armadura que él viste como guerrero. Jehová es mi guerrero. Wow, wow, wow. Aleluya. Bueno, hoy terminamos esta noche. Gracias por su atención. Dejamos de grabar y tenemos pues dos